En el marco de la maestría en docencia de las matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional, se realiza esta presentación, la cual mostrará los elementos de la macroestructura que realicé para la elaboración de un artículo de revisión en el campo de investigación de la educación matemática. Inicialmente consideramos que este artículo nos permitiría realizar una caracterización de la geometría analítica, pero dado que la literatura que encontramos en las bases de datos no fue suficiente para realizar dicha caracterización, transformamos el objetivo y lo que buscamos ahora es responder la siguiente pregunta: ¿cómo se aborda la geometría analítica en las investigaciones en educación matemática? Al responder esta pregunta vamos a tener un panorama más claro sobre las investigaciones que se han realizado en torno a la geometría analítica. Vamos a poder identificar unos elementos que benefician el conocimiento del profesor de matemáticas y vamos a poder verificar si la historia de las matemáticas es usada en estas investigaciones. La macroestructura se realizó en dos fases. Una primera que es de búsqueda de información y una segunda que es de análisis de la literatura que encontramos. Para la búsqueda usamos palabras claves como geometría analítica, Descartes y geometría, las cuales consultamos en bases de datos como Redalyc, Cielo, ScienceDirect, Dialnet y en el repositorio digital de documentos en educación matemática de la Universidad de los Andes. Los documentos que obtuvimos al realizar esta búsqueda los clasificamos en 4 grupos, ya que al realizar una lectura de estos documentos se evidenció que los objetivos de ellos eran diferentes. Un primer grupo es el del conocimiento del profesor de matemáticas. En este grupo vinculamos todos los documentos que estuvieran relacionados con un campo de investigación, en este caso la educación matemática, ya que nos permite vincular el artículo de revisión en dicho campo. Los documentos los agrupamos en 3. Unos se relacionan con el MKT, en donde buscan describir cuál es el conocimiento que debe tener un profesor de matemáticas para enseñar geometría analítica. Los documentos relacionados con la formación del profesor de matemáticas abordan esta tendencia en el campo de investigación, mostrando la importancia que tiene que un profesor desarrolle habilidades didácticas para el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, y pues en este caso en particular en la geometría analítica. Hay otros documentos que relacionan la historia de las matemáticas con el MKT, ya que investigaciones como la de Mosbol nos muestran que la historia de las matemáticas puede permitir que el profesor cree situaciones que faciliten el aprendizaje, puede identificar unas dificultades en el aprendizaje y puede proyectar el aprendizaje de un concepto a otros posteriormente, pero todo desde la historia de las matemáticas. Otro de los conjuntos en los que clasificamos nuestros documentos es el de las propuestas didácticas, las cuales pueden enriquecer el conocimiento del profesor de matemáticas en tanto que activan dominios como el del conocimiento del contenido para la enseñanza y conocimiento del contenido de los estudiantes para la enseñanza, ya que nos van a dar un conjunto de estrategias para que los estudiantes comprendan los conceptos o realicen tareas de geometría analítica. Otro de los conjuntos es el de historia de la geometría analítica, la cual la ubicamos en una categoría diferente a las anteriores, ya que en esta categoría lo que nos están planteando es el chisme histórico de cómo se desarrolló la geometría analítica, pero no incluye ninguna propuesta didáctica para que el estudiante desarrolle habilidades en geometría analítica haciendo uso de la historia. La última categoría es la que nos permite caracterizar la geometría analítica. En esta categoría encontramos diferentes tipos de documentos en los cuales muestran una postura diferente. Unos mantienen que la geometría analítica está totalmente desvinculada de la geometría sintética. Hay otra que nos dice que la geometría analítica es un desarrollo que se puede dar posterior al trabajo en la geometría sintética. Y hay otra tercera postura que dice que todo problema que se pueda resolver usando alguna herramienta de la geometría analítica va a tener mayor validez, ya que la geometría analítica está dotando los elementos necesarios y suficientes para resolver ese problema a partir de la geometría sintética. Cuando nosotros realizamos la agrupación de estos documentos, encontramos que varios de ellos estaban por fuera de las categorías anteriormente mencionadas y
aparecieron unas palabras nuevas que son modos de pensamiento. Entonces encontramos un tipo de propuestas didácticas en las que muestran que los estudiantes, para adquirir un conocimiento amplio sobre la geometría analítica, deben realizar varios cambios en sus estructuras cognitivas. Es decir, que para que pueda comprender en su totalidad la geometría analítica o elementos de la geometría analítica, tiene que ir pasando por ciertas etapas. Los resultados que encontramos en todas estas investigaciones realizadas las separamos y pues las vamos a presentar a partir de cada uno de los conjuntos que mencionamos anteriormente. En el conocimiento del profesor de matemáticas encontramos que está siendo necesario que cada vez dirijamos estudios a la formación del profesor de matemáticas más focalizados, ya que el profesor debe desarrollar habilidades específicas dependiendo del lugar donde desarrolle su práctica profesional. Además encontramos que ya se están construyendo instrumentos que permitan identificar cuáles son los conocimientos que debe tener un profesor para enseñar geometría analítica. En la parte de las propuestas didácticas mostramos una fuerte tendencia en que el uso de las TIC va a favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje de la geometría analítica, ya que muchas de las cosas que se quieren hacer son de tipo constructivista, pero pues van a ser fácilmente guiadas si se hace uso de las TIC. Los artículos relacionados con la historia de la geometría analítica, como lo mencionábamos hace un momento, nos están mostrando simplemente un chisme histórico. Nos están mostrando cómo se desarrolló el objeto matemático, pero no nos están aportando otra información diferente a esta. Los documentos que nos permiten hacer una caracterización de la geometría analítica, como ya lo mencionamos anteriormente, tienen estos tres tipos de enfoque. Y pues lo que se entraría a realizar es encontrar un número más amplio de literatura que vincule estos tipos de características para realizar una caracterización más amplia. Y en las investigaciones con los modos de pensamiento encontramos que hay esencialmente 3 modos de pensamiento que un estudiante debe movilizar para poder alcanzar una comprensión amplia de la geometría analítica. Esto es el modo de pensamiento sintético geométrico, posterior a uno analítico algebraico y otro que es el analítico estructural. Este artículo de revisión ha aportado a mi propuesta de trabajo de grado, ya que en primera medida nos ha aportado fuentes investigativas y teóricas para darle respaldo a nuestra pregunta de investigación. Y como segunda medida nos ha aportado una ruta metodológica, ya que como mencionaba anteriormente, estos instrumentos que se están creando para identificar cuál es el conocimiento que debe tener un profesor de matemáticas para enseñar geometría analítica es de sumo interés para realizar mi trabajo de grado. Por otra parte, también nos permitió identificar cuáles son las características que debe tener una buena búsqueda para encontrar la literatura que necesitamos en bases de datos.